Continuando con nuestro ciclo de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en fisiología, volvemos al primer bloque, segunda sección, fisiología del sistema nervioso. En entregas pasadas, revisamos algunos de los detalles más importantes que constituyen las generalidades de cómo funciona el sistema nervioso, así como a una breve introducción a qué se refiere la parte sensorial del mismo. En esta ocasión vamos a dar un particular hincapié a la revisión propiamente de los sentidos especiales, que incluyen todo lo correspondiente al sistema visual, lo correspondiente al sistema auditivo, que incluye su porción vestibular, así como mencionar las características de los sentidos químicos. Dicho de otra manera, hablaremos de gusto y olfato durante esta sesión también. Una vez más les recordamos que esta herramienta está diseñada para tocar algunos puntos clave que servirán para, sí de una manera introductoria, sí cubrirán algunos de los aspectos más esenciales y clave para que puedas contestar tus exámenes con éxito, pero el resto depende de qué tanto pueda uno invertirle personalmente al estudio. Por lo anterior, se les recuerda que esta no es una revisión extensiva de cada una de estas áreas. El sistema auditivo no deja de ser también una parte sumamente importante. Una vez más hacemos una revisión de la parte física esencial que es esto. Nuestro sistema auditivo no es más que una adaptación del sistema nervioso para captar el fenómeno físico del sonido. Identificarás las dos unidades más importantes del sonido, que son el decibel, que es una medida de intensidad. Identificarás también a los hertz, que son una medida de la frecuencia. ¿Frecuencia por qué? Porque esto se maneja en ondas que van a tener una amplitud distinta o una longitud de onda, que van a tener crestas o van a tener zonas de depresiones o valles. En general, la velocidad del sonido, pues como punto de referencia, habrá que ubicarla en 355 metros por segundo, los famosos Mach que usamos en la aviación o cuando trabajamos con tecnología de muy alta velocidad. Y algo muy importante que también debe quedar en claro es la frecuencia que nosotros percibimos va alrededor de unos 20 a 20.000 Hz. Sin embargo, pues la conversación humana no se encuentra, no son tan distintos los Hertz, las frecuencias que nosotros identificamos, recordando que las bajas frecuencias se asocian con sonidos más graves, en tanto las altas frecuencias pues son sonidos más agudos, más chirriantes, ¿no? E incluso el hecho de que los decibeles tienen una relevancia es que como una onda puedes generar sonido, pero también es un empuje físico. Y a partir de los 120 decibeles, más o menos, se puede empezar a producir dolor por el solo hecho de tener sonido. Es importante porque existe entonces técnicamente el ototrauma. Vamos a verlo de esta manera. En la parte anatómica tenemos muy bien ubicados que hay una porción que es el oído externo, que es un gran captador del sonido por medio de la forma que tiene el pabellón auricular para que este fenómeno ocurra de manera óptima. Se va a constituir por el pabellón auricular y el canal auditivo externo. El oído medio en general es prácticamente el tímpano y el sistema de huesecillos asociados al mismo. Si el primero era un medio de captación de sonido desde la perspectiva
aérea, el sistema de huesecillos, pues van a realizar un mecanismo de transducción de sonido a una fuerza mecánica que terminará a nivel de la ventana oval que se localiza en la conjunción que existe entre el estribo y pues ya propiamente las estructuras del oído interno. Y finalmente, pues llegaremos a la parte sensorineural, que está constituida por el oído interno o la cóclea. Tenemos la cóclea, que está prácticamente asociada para la función auditiva. En cambio, la parte vestibular del asunto, la parte del equilibrio, pues va a estar llevado por los conductos semicirculares y las ampollas asociadas al mismo, como son el utrículo y el sáculo. En general, la percepción del sonido tal cual, vamos a darnos cuenta de que en el origen sensorineural vamos a toparnos con el órgano de corte. ¿Y cómo nosotros llegamos a esta parte? Sencillo, cuando haces un corte transversal de la cóclea, te vas a dar cuenta que existen 3 cámaras o 3 rampas, como lo quieras ver, que vamos a ver que existe una rampa timpánica, una rampa vestibular, y en medio de estas rampas, pues propiamente se encuentran las estructuras que vemos aquí cocleares. ¿Por qué es importante esto? Porque en estas otras 2 rampas existentes vamos a ver que hay un líquido circulando que podríamos ponerlo como de equivalente a cualquiera de los otros líquidos del sistema nervioso que nos llaman la atención, como líquido cerebroespinal, que tiene la característica también de ser un ultrafiltrado. Vamos a ver que existe la perilinfa, que es un líquido un tanto más parecido al líquido extracelular en general, y vamos a ver que a este nivel, al nivel más íntimo, va a circular la endolinfa. En general, dependiendo de en qué nivel nos encontremos de la membrana timpánica, vamos a darnos cuenta que hay distintos grupos de células ciliadas que son o externas o internas. Vamos a ver que la cóclea se puede identificar, y esto es muy importante que lo tengan muy presente, una base coclear y un ápice de las mismas. Hay que recordar que en la base, esto es muy importante cuando se los pregunten, en la base se van a procesar con las células los sonidos que sean característicamente más agudos. En cambio, en el ápice pues se van a procesar más característicamente los graves. Tenemos que considerar entonces, como lo vemos aquí, en las estructuras cocleares, pues la endolinfa circula mayoritariamente, se parece más al líquido intracelular. Entonces vamos a ver que las células ciliadas internas y externas se parecen mucho en el sentido de que van a tener una cantidad de cilios que son relativamente más firmes que otros que conocen de otras partes del organismo, y en general pues también va a existir un cilio mayor o quinocilio, el cual, dependiendo de a dónde se incline o de dónde se muevan los cilios, pues permitirá el flujo de potasio. Esto es muy importante considerarlo, porque aquí el potasio pues también tiene un rol prácticamente protagónico. Vamos viendo entonces que cuando me muevo en sentido hacia el quinocilio,
favorezco la entrada de potasio. Hay una despolarización. Entonces, esta es la manera en que se llega a cabo la transducción de señales. Recordamos que estamos parados a este nivel sobre una membrana basilar, y esto se va a llevar a cabo por medio de mecanorreceptores. Esta despolarización es característicamente conocida como potencial microfónico coclear. Hay involucrados en que ocurra lo mismo, canales de calcio, y va a haber una liberación de glutamato. Y va a ocurrir pues propiamente la transmisión de estas señales. Y pues volvemos a lo mismo que habíamos mencionado de la cóclea, específicamente en la membrana basilar, analizador de frecuencias. Tenemos que el ápex recibe las frecuencias más bajas, entonces van a ser los sonidos más graves. La base va a recibir los sonidos de mayor frecuencia, o sea, los más agudos. Esto es generalmente los puntos clave que requieren para tener éxito en este tema. La vía auditiva, vista de una manera práctica y adecuada para este momento, tenemos que identificar las siguientes partes. Tenemos receptores auditivos, o sea, lo que haya ocurrido a nivel de nuestras células ciliadas internas o células ciliadas externas. Vamos a ver que todos estos, por medio de las vías del lazo olivococlear medial, pero más que nada, normalmente los libros la comienzan para ustedes en el ganglio auditivo, pues va a tener su relevo. Va a tener su relevo prácticamente en las estructuras del ángulo pontino, que interactúa con la parte del bulbo raquídeo. Y vamos a darnos cuenta que una porción de estas fibras van a terminar en el complejo olivar superior, pero otra parte se van a decusar para que pueda transmitirse esa señal. Es importante tener en cuenta la función de esto, ya que gracias a esto podemos identificar de qué lado provino el sonido. Otro detalle importante es que va a atravesar las estructuras del lemnisco lateral, pues recordando que el lemnisco medial tenía una función más bien somatosensorial, en la sensibilidad general. Pasará esto a través del colículo inferior, del cuerpo geniculado medial a nivel de los tálamos, como es el cuerpo geniculado lateral en el tálamo, pero para la vía visual, y acabará eventualmente en la corteza auditiva. Algo muy importante y que es una aplicación fisiológica del día a día en la clínica es la medición de potenciales evocados auditivos para identificar si se trata de un origen nervioso, la disminución de la percepción del sonido de las personas. Y va a tener un trazo muy característico. Fíjense bien, llega a estímulo auditivo, y vamos a tener un potencial que registra la acción del nervio auditivo tal cual. Esto decrementa, y ahora vamos a ver que tenemos un segundo pico que también representa parte de esta función, un tercer pico que representa el potencial que ocurrió a nivel del complejo olivar superior, un cuarto pico a nivel del complejo del lemnisco lateral, un quinto en el colículo inferior, y el resto pues no lo vemos porque ya son estructuras mucho más profundas. Tenemos esta vía en claro, son los conceptos mínimos indispensables para que podamos introducirnos al tema del oído.
Cuando hablamos de vestíbulo y equilibrio, toma esto otra dimensión importante porque la capacidad de mantener el equilibrio no depende exclusivamente de la vía vestibular pensando en las estructuras asociadas al octavo par. El equilibrio es una función sumamente compleja que también involucra qué percibe la vista, cómo funciona la propiocepción de los individuos, qué función tiene el cerebelo, más las propias vías vestibulares en sí. Tenemos entonces que es responsable de nuestro sentido del equilibrio, pues nada nuevo con respecto a lo que hemos estado comentando, y generalmente va a estar muy relacionado con la propiocepción en una comunicación a conciencia de los cambios de orientación, así como movimientos que pueda presentar en la cabeza. El hecho es que, por ejemplo, podemos pensar en los reflejos vestíbulo-espinales, más que nada podemos pensar cuando alguien está a punto de perder el equilibrio, esos movimientos que hace para no caerse, o reflejos vestíbulo-oculares, que son sumamente importantes en el sentido de trata de mantener tu vista fija en un objeto mientras alguien gira tu cabeza, y te darás cuenta que a pesar de ello, pues los ojos tratan de movilizarse de tal manera que no se pierda el objetivo, por alguna manera decirlo. Es también importante mencionar que el nistagmus, que es este movimiento rápido de acomodación que tienen los ojos, tiene mucho que ver con la vía vestibular. También, no muy diferente a la parte auditiva puramente, va a depender mucho de la función de células ciliadas, que también van a tener sus estereocilios, también van a tener sus sinocilios, y obviamente el rol que va a tener el potasio, la endolinfa, no pierde nada de relevancia en estos rubros. Si se fijan, pues va funcionando como esto es como una especie de mecanorreceptor para que pueda realizarse pues la entrada de potasio, y también, como podemos ver en este esquema, pues el calcio. El estímulo general para que las células ciliadas en este nivel, a nivel también del oído tal cual, pues es la inclinación, es el movimiento que van a tener los cilios. Esto va a generar un potencial de receptor, como lo habíamos mencionado, que va a ser de naturaleza despolarizante. El potasio va a generar esta corriente en particular para que pueda llegar a dar estímulos despolarizantes o hiperpolarizantes dependiendo del caso. ¿A qué me refiero con esto? Si los esterocilios se mueven en el sentido del sinocilio, hacia el sinocilio acercándose, va a haber una entrada de potasio, pero si fuera en el sentido contrario, entonces el fenómeno que apreciaríamos aquí sería la hiperpolarización. Hay que recordar que pues, es importante la liberación de aspartato y glutamato, que puede ocurrir como parte de los neurotransmisores involucrados. En general, podemos resumir las partes de la vía vestibular en el nivel que en este momento queremos manejar con los siguientes esquemas. Las flechas azules que ven en el primer esquema, en esta parte, pues representan el flujo de endolinfa a través de las estructuras de los conductos semicirculares. Estamos hablando de alguien que gira su cabeza. Si por ejemplo yo decido girar mi cabeza hacia este lado, hacia la izquierda, el flujo de endolinfa que va a ocurrir va a ser en este sentido, como lo representa el esquema. Este flujo va a hacer que exista en este caso un movimiento de despolarización
en este lado de la cabeza donde giramos, pero si se fijan, están construidos como en una visión en espejo, ya que el sinocilio no se encuentra, ya que el sinocilio se encuentra de lados distintos, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, mientras este se va despolarizando, este va pasando el proceso de hiperpolarización. Volvemos a lo mismo, para hacer una señal más obvia a veces no solo es activar algo, sino el desactivar otra cosa. Vemos también en las vías vestibulares propiamente todas las distintas partes. Los conductos semicirculares detectan aceleración angular, importantísimo recordarlo. El utrículo y el sáculo detectan lo que es la aceleración vertical. El utrículo particularmente aceleración vertical horizontal y el sáculo la aceleración lineal vertical. Utrículo, aceleración lineal horizontal, sáculo, aceleración lineal vertical. Esto es como la parte más importante, no es tan indispensable en este punto que conozcan la vía de memoria, porque si se fijan tiene múltiples conexiones, múltiples relevos y va a encontrarse también a nivel de todas las otras estructuras que habíamos mencionado que tenían que ver con el equilibrio.